palo que vemos ahí, ¿verdad? El cayado que usábamos nosotros era un paraguas, ¿verdad? Para usar el cayado que tenemos ahí, hermanos, y entonces lo usaba el pastor para eso. Y hay una figura que nosotros, yo no sé, los que ustedes hicieron en algún momento un portal o vieron algún portal, ustedes vieron a un pastor con una oveja sobre los hombros, entre las figuritas. ¿Verdad que sí? O sea, vemos ese pastor que lleva ahí y entonces uno dice, qué cariño de pastor. Pero muchas veces esa era la ovejita rebelde, la que el pastor tenía que traer y llevarla. El otro día oí a un pastor que hablaba de las ovejas. Tenía ovejas, era pastor y tenía ovejas. Suena raro, ¿verdad? Hermanos, y él decía que el animalito, perdón la palabra, que el animalito más tonto que él ha conocido son las ovejas. Decía él y empezaba a explicar por qué. Hermanos, pero nosotros siempre decimos, queremos ser pastores, queremos ayudar a las ovejas y vemos el plan del Señor en cada uno de nosotros. Y lo tenemos ahí. Dijimos, ¿quién se lo sabe de memoria que pueda recitar el Salmo 23? Gracias, Roberto. ¿Alguien más que quiera compartir ese Salmo 23? Por eso lo puse ahí, hermanos, pero como está tan pegado, ¿quién se lo sabe? Herminio, usted me dijo que se lo sabía de memoria. Yo vi muchas manos que se lo saben de memoria. No, nada tiene, nada tiene. Es más, vamos a ponerlo ahí, porque yo sé que no lo van a ver. Pero ¿qué dice ese Salmo? Es más, hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando prendían el televisor en un canal 7, había un hombre que hablaba el Salmo 23 al inicio? Ahora ya sigue directo, y ahora no paran. Era el tiempo cuando nosotros éramos chiquillos, que a las 10 o a las 11 terminaba la programación y ponía el 6 una pieza ahí, y ya todo el mundo a dormir. Bueno, a las 11 de la noche ya era tardísimo, al mediodía. Ok, Herminia, ¿quiere recitar el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Me infundirán aderezas de mis angustiadores. Nada tiene, nada tiene. Unges. Bien, hermana, bien, excelente. Los 15 años, dice Herminia, que desde que pasó los 15 años como que se le olvidan las cosas. Pero aquí la mayoría hemos pasado ya los 15 años. 13, dice. Vamos a orar por la hermana, ¿verdad? Por la amnesia de la hermana. Hermanos, entonces empezamos a ver este salmo que se le atribuye, o sea, lo conocemos tanto que decimos, ¿a quién se le atribuye este salmo? A David, hermanos. Esa experiencia que tenía David, por su experiencia se le atribuye a David esa experiencia que tenía él como pastor y lo que había vivido en las vigilias, cuando estaba cuidando las ovejas, cuando estaba en el desierto. Hermanos, pero no olvidemos que este salmo está apuntando un poco más allá. David lo escribe, pero apuntando a nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo declara, yo soy el buen pastor. Pero no vamos a hablar de este tema, porque ese es un tema que le va a tocar a otro hermano dentro de unos días.
Y entonces veremos, mis hermanos, que ese pastor es el que está hoy cuando se habla del COVID. Cuando se habla de COVID, se habla de los que están en la línea frontal, en primera línea. ¿Y quiénes son? Los médicos. Pero cuando hablamos de un rebaño y un pastor, ¿quién es el que está al frente de ese rebaño para cuidarlo? ¿Quién? El pastor. El pastor. El pastor está para cuidarlo ahí, ese rebaño. Entonces, mis hermanos, vemos acá que tenemos esa, cuando alguien, voy a decir algo que yo sé que ustedes no lo utilizan. ¿Ustedes han oído chismes? No, ¿verdad que no? Y entonces, hermanos, ¿cuántas veces oímos algo que se dice de una persona y lo creemos? Y nunca hemos visto la persona ni sabemos si es cierto, pero nos dijeron eso. Pero aquí la experiencia que tenemos nosotros es a David, el que vivió, el que está al frente de la batalla, al frente cuidando las ovejas de su padre, de Isaí, cuidándola cuando sus hermanos andan por otro lado. Y lo vemos a él, mis hermanos, contándonos esa maravillosa experiencia, esa experiencia con ese Salmo 23, la experiencia que tenemos nosotros de un pastor que está contándonos eso que ha vivido de primera mano, hermanos. La experiencia de primera mano del verdadero e inigualable pastor. David Rupert dice, oiga lo que dice este señor, dice que el desierto es uno de los mejores lugares para aprender, ya que hay pocas distracciones y casi no hay nada. Y entonces decía, era el mejor lugar donde tenía David que llevar a las ovejas, no se iba a distraer con eso, con lo otro, no había casi nada, y tenía ahí su cayado para guiarlas y su vara para defenderlas. Hermanos, el problema que muchas veces enfrentamos nosotros como iglesia es que generalmente o en algunas ocasiones la mayoría de nosotros no tenemos una imagen clara de ese Dios que anhelamos adorar. No tenemos una imagen clara de ese Dios, de ese buen pastor. No tenemos una imagen clara. Y les voy a poner unos ejemplos, mis hermanos, que a veces me duelen mucho, pero que los hemos visto y los hemos vivido. A veces nuestra imagen está tan nublada por el recuerdo de las frías catedrales cuando usted llegaba y cuando tiene que callarse. Y cuidado, a mi chiquillo me prohibían comer en la iglesia. Nos prohibían, bueno, yo no sé si todavía ahora les prohíben comer chicle a los estudiantes en la escuela. Les prohíben, Cristina y Yanka, comer chicles a ustedes en la escuela. Me imagino. Sí, sí le prohíben. Usted se imagina que sí. Pero sin embargo, cuando usted mete la mano abajo del pupitre, hermano, y el más suavecito es el más fresco. Hermanos, muchas veces no entendemos porque se nos ha vendido o se nos ha mostrado un Dios, la imagen de un Dios, y la tenemos con esa imagen nublada, a veces por las amargas religiones, o por otro lado las personas que estando dentro de la iglesia muchas veces se quieren ir a golpes con otro hermano por tener pensamientos distintos. Yo recuerdo cuando yo iniciaba en el cristianismo, llegar donde el pastor, y la gente que llegaba donde el pastor le decían, pastor, vieras que estoy pasando por esto, o tengo esta enfermedad, quiero que oren. ¿Y saben cuál era la respuesta del pastor? ¿Usted recuerda, Maribel, cuál era la respuesta? Dígala duro. Escudriñese, era la respuesta del pastor.
Pastor, es que estoy pasándola mal. Escudriñese. Está en pecado. Decía el pastor, nadie se puede quebrar un pie. Nadie se puede quebrar un hueso porque la Biblia dice no será hueso quebrado. Oiga la interpretación del texto. Entonces ninguno de ustedes se puede quebrar un pie. Y si se quiebra un pie, escudriñese. A la semana pidiendo perdón con muletas y con un pie enyesado. Se había caído. Hermanos, es que a veces creemos que así es el Dios que tenemos. Y no entendemos ese concepto del salmista de poder decir, el Señor es mi pastor. ¿No es cierto que también teníamos las ideas de que Dios era un viejito que estaba con un bate de béis? Está con un bate de béis el viejito ahí viendo a ver cuando usted hace algo malo para darle no el garrotazo, sino el batazo. Hermanos, ¿no nos vendieron eso? Y nos ha quedado eso dentro de la cabeza. Aquí voy a abrir un paréntesis, hermanos. Me ha quedado eso dentro de la cabeza, que a mí ustedes saben que me despedazaron el carro, lo chocaron por detrás y todo. Y digo yo, los sábados mi carro tenía restricción, pero estaba lloviendo. Entonces yo fui al supermercado a las 3 cuadras para no mojarme y me vine. Compré, llegué a la casa. Pero tenía una reunión a las mismas 3 cuadras donde mi hermana, y como fui y no había pasado nada, llegué al otro lado. Pasó un carro y le dio. Y entonces mi pensamiento fue, hoy tenía restricción, si lo hubiera dejado el carro en mi casa, me lo hubieran chocado. Si hubiera metido el carro a mi casa, ¿verdad? Si me tocaba, si hubiera metido. Hermanos, y entonces digo, Señor, me estás castigando. Esa imagen, hermanos, por eso digo yo, es ese concepto cuando nosotros se nos arraigó un Dios al cual muchas veces desconocemos y le llamamos Dios y tratamos de explicarle a la gente quién es ese Dios, pero no entendemos quién es ese Dios verdaderamente. Y entonces hacemos nuestra teología con base en nuestra mente y no con base en el texto. Y entonces, hermanos, me decía una muchacha, cuando era ya chiquita, dice que era compañera mía de la escuela y nos vimos hace unos días y nos contaba, a mí me mandaban a una cantina que quedaba al frente del Walmart de Heredia. Digo, yo me acuerdo, esa cantina se llamaba El Teveré. Y tenía la cantina, y en ese tiempo ustedes recordarán que era la cantina y la pulpería, nada más ponían algo para dividirlos. Y entonces uno le habla a esas personas de ese amor de Dios, que Dios es como un padre. Y ella decía, yo tenía que ir a traer a mi papá a los 8 años a la cantina, porque cuando le pagaban ya sabíamos que llegaba tarde y que llegaba sin dinero, porque se había emborrachado y lo había gastado todo en la cantina. Entonces, hermanos, esa noción de Dios, por eso qué difícil. Yo le digo, es que Dios es como un padre, pero los que no han tenido un padre afectivo, Dios es así. Qué raro es ese Dios. O el otro padre que se le va la mano. Hermanos, todos nosotros tenemos nociones inexactas de Dios y debemos corregir esa imagen, como lo hace el salmista y como lo vimos en este salmo. Hermanos, hay una palabra aquí y empezamos a ver cómo el Señor nos empieza a hablar a nosotros y nosotros cómo vamos empezando a ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? O sea, tenemos ese conflicto. ¿Quién es Dios? Dios es el que está ahí viendo lo que usted hace malo para castigarlo. O Dios es ese que está ahí viendo lo que usted hace malo esperando para perdonarlo. O Dios es ese Señor que está ahí con ira cuando usted hace algo malo, de una vez le cae la plaga. No tenemos el conocimiento de quién es Dios. Pregunta, ¿Dios tiene amor? No, Dios no tiene amor. Dios es
amor. Por eso tenemos nociones inexactas, hermanos, en nuestra cabeza de lo que es Dios, de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Esa es la pregunta que llevan a todas las demás preguntas que nosotros tengamos. Pero, hay un pero. ¿Quién es Dios? Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos da una respuesta consoladora que Él mismo, el Espíritu de Dios, puso en el salmista, en David. Una respuesta consoladora y precisa. ¿Y cuál creen ustedes que es esa respuesta? ¿Quién es Dios? Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. Y entonces ahora sí pregunto, voy a adelantarme un poquito. Pregunto, ¿todas las ovejas son dóciles para un pastor? Y no estoy hablando de la iglesia, sino para que no se resienta ninguno, ¿verdad? No, hermanos. Y por eso usa el cayado. Pero también hay ovejas muy dóciles. Esa imagen de poderla abrazar como la tenía Roberto, presentaba tener esa ovejita ahí. Para nosotros es más fácil decir un gatito o un perro, porque esa experiencia sí la hemos tenido, ¿verdad? Que la de la oveja. Hermanos, la palabra que utiliza aquí el salmista es Jehová es mi pastor. Ahí lo vemos en el 23:1. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿quién es ese Dios? Es nuestro pastor. Hermanos, la palabra que utiliza David no es Jehová, es Yahweh. Yahweh es mi pastor. Es lo que escribió David usando el mismo nombre que Dios se había puesto a sí mismo. Los teólogos dicen que es la palabra, esa palabra inefable, lo que se llama el tetragramatón. La inexpresable palabra de 4 letras que formaban el nombre de Dios, escritas sin vocales, solo consonantes, como vemos ahí, la Y, la H, la W y la H, las cuales no podían expresar. Eran pronunciadas por los judíos en raras ocasiones, por temor a provocar la ira de Dios. Por temor a provocar la ira de Dios. Entonces, ¿qué palabras usaban los judíos? Que nosotros hemos escuchado mucho. Escuchamos la palabra Adonai o la palabra Elohim. Adonai, el Señor, o Elohim, mi Dios. Antes de usar esa palabra, de decir la palabra que utilizó David, Yahweh es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor. Dios es nuestro pastor. Dios es ese pastor que nos ama. Dios es ese pastor que está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, en los momentos difíciles. Es ese pastor que está con nosotros defendiéndonos cuando las cosas no salen bien y cuando están bien. Es ese pastor que está con nosotros guiándonos, dirigiéndonos a través de su Santo Espíritu cuando andamos en santidad y cuando andamos en pecado desobedientes delante de Él. Tiene una vara para llamarnos, para alarnos. Eso es lo que escribe David. Ese es mi pastor. Es la experiencia que tuvo David, amada iglesia. La experiencia que tuvo David estando ahí con las ovejas, de poder ver esas ovejas como eran indefensas, pero viene el pastor y las defiende, y entonces el Espíritu de Dios le revela y escribe el Salmo 23 para que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, para que nosotros conozcamos ese Dios que está con cada uno de nosotros. Y entonces la frase para decir es modesta, la frase de que Dios es un pastor es modesta, porque Dios es soberano y es más grande que cualquier cosa, pero está repleta de significado. El pastor y la oveja, mis hermanos, la experiencia de David
y la experiencia de nosotros como iglesia. David en su salmo nos colocó juntamente con él, y el salmo nos pertenece, y por eso usamos las palabras como si fueran nuestras. Por eso usamos esas palabras como que si fueran de nosotros cuando decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué hacen? Hermanos, es lo que el Señor hace. Y después sigue David diciendo: y aunque tenga un problema enfrente, dice, Él me prepara una mesa. Eso es lo que nos quiso decir en el español. Aunque esté con el enemigo enfrente, aunque la batalla esté enfrente, ese pastor me prepara una mesa para que yo coma. Y Él quiere que esté con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por largos días. Por largos días, hermanos. Vemos nuestra situación, amada iglesia. Vemos acá, un día David, hemos dicho, mientras cuidaba las ovejas, seguro David estaba, hermanos, llegó y se sentó junto a una piedra, me imagino, o debajo de un árbol, o una tiendita, cuidando las ovejas. Y ese día empezó a escribir, empezó él, esto que leemos nosotros, seguro fue ese momento cuando él estaba mirando, que así como él cuidaba de esas ovejas, Dios cuida de nosotros. Dios nos cuida, Dios nos ayuda. Probablemente eso es lo que estaba haciendo. Mientras cuidaba sus ovejas pensó, mira Dios, Dios es como un pastor. Lo mismo que yo hago con las ovejas, Dios hace con nosotros. Pensaba David, cuidaba sus ovejas. Dios nos cuida de nosotros, ya que las ovejas son débiles, incapaces de defenderme. Recordó cómo se desviaban del camino, cómo las tenían que guiar. Y pensó en el tiempo que pasaron juntos, el tiempo que la oveja tuvo que pasar junto a él, para recordar que él era el pastor, que David era el pastor. Hermanos, y dice un autor, el que estamos utilizando para este tema, nos dice a nosotros que puede haber muchas ovejas y varios pastores, pueden haber varios rebaños mezclados, pero cuando el pastor llama a sus ovejas, las ovejas conocen cuál es el pastor. Hermanos, ustedes los que tienen perros o gatos, voy a poner el ejemplo más claro de un perrillo, que es el que he visto. Cuando ustedes llaman al perrillo, el perrillo va donde ustedes. Sí. Y se lo dan a otra gente y otra gente le pone otro nombre y el perro hace caso al otro nombre. Lo llama. Conocen la voz. Conocen quién le da comida. Me llama la atención porque donde vive mi hija Rebeca en San Isidro, a la par, hay una casa donde tienen un collie, perro lindísimo, y tienen otro perro. Y entonces me llama la atención porque yo voy a veces con el nietillo así en el carrillo, y sale el collie y empieza a ladrar. Y empieza a ladrar ahí bien bravo. Pero sale el otro perro y se le atraviesa el collie. Y lo hace como echándolo. Digo yo, pero ¿cómo pasa eso entre animales? Y se queda uno sorprendido de lo que hace. David mismo pensaba, esas ovejas, cuando las tomé, cuando estaba pariendo la oveja, cuando estaba ahí ese retoñito, esa oveja bebé, que ahora se me va el nombre de la oveja bebé. Hermanos, David las curó. David peleó por ellas. Y pensó, mira, igual que lo que yo hago,
Dios lo hace por nosotros. Mira, Dios de verdad que es como un pastor. Y entonces viene y escribe, el Señor es mi pastor. Recordemos, mis hermanos, que el decir el Señor es mi pastor es una declaración de dependencia, de confianza, que nada nos faltará. ¿Cuántos de ustedes han tenido necesidades, hermanos? Económicas, físicas, hemos tenido. Pero ¿cuántos también hemos visto a ese Dios que nos dijo nada nos faltará? Hemos visto la provisión. Hermanos, hemos visto la provisión porque nos ama. Pero a veces no entendemos, amada iglesia, quién es ese pastor. Eso es lo que ha pasado, no entendemos. Porque no nos enseñaron o no quisimos aprender que ese pastor nos ama, aún con todos mis defectos. Hermanos, el Espíritu de Dios nos habla y nos dice a nosotros, los pastores conocen las ovejas y las llaman por nombre, y las ovejas conocen la voz de los pastores, y ellas acudirán al llamado de su pastor. Pero tenemos acá la gran pregunta. La gran pregunta, mis hermanos, ¿estamos escuchando la voz del verdadero pastor? ¿Estamos escuchando la voz cuando el Señor nos está hablando, nos está pidiendo algo? ¿La seguimos, esa voz? ¿Seguimos a Él? ¿Le permitimos que Él nos guíe y nos dirija? Concluimos, hermanos. Escribe Pedro y nos dice 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pasado. Pero ahora, presente, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese pastor y obispo de nuestras almas? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, resumimos 4 imágenes del Salmo 23. Esas 4 imágenes es un pastor que representa ¿a quién? A Dios, a nuestro Dios o a Cristo. Nos representa ese pastor. Ovejas que representan ¿a quién? A nosotros, a David, diciéndonos, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Ese pastor que lo lleva a verdes prados, nos promete alimentarnos, nos da alimento. Y aguas que refrescan, que purifican y aguas que lavan. Hay una invitación aquí, a aplicar la solución a nuestras vidas, de Charles Spurgeon. Junto a aguas de reposo, dice el Salmo. ¿Cuáles son estas aguas de reposo sino las influencias y gracias de un Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas aguas de reposo sino la influencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Su Espíritu nos ayuda en varias actividades, y vea que la palabra que utiliza junto a aguas no dice junto a agua, sino lo utiliza plural. Junto a aguas de reposo. Esas aguas en plural son para limpiarnos, para refrescarnos, para fertilizar, para querer y para producir, dijo Charles Spurgeon. Así es que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Acerquémonos a ese buen pastor que está extendiendo su mano para ayudarnos siempre y que nos ama y que hemos visto su provisión. Y no por la provisión es que nos ama, sino porque Él mismo lo ha prometido y Él no miente. Oremos. Gracias, Dios, por ser mi pastor y tener la certeza, como lo he visto en el pasado y en el presente, de que nada me faltará y lo veré aún en el futuro, porque tú estarás conmigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre, a ser obedientes, a compartir el Evangelio, a poder e incluso repartir tratados, Señor. Compartir el Evangelio con esas personas. Te pedimos, Señor,
que tú nos guardes, que tú nos dirijas, y te damos honra, gloria y alabanza a ti. Por nuestro Señor Jesucristo oramos y las gracias te damos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.